Bueno, buenos días, buenas tardes, depende de cuando vean, tengan la posibilidad de ver este video. En la clase de hoy vamos a ver la reforma protestante, ¿sí? En esta reforma que se va a iniciar, o la va a iniciar Martín Lutero, y que como introducción podríamos recordar lo que vimos en otras clases, donde vimos que Europa en cuanto a lo religioso era una unidad, ¿sí? La Iglesia Católica a través del Vaticano con la figura del Papa era lo que le daba unidad o lo que había quedado de unidad de ese viejo, heredado de ese viejo imperio, ¿sí? Romano. Vimos la fragmentación del imperio, primero vimos la caída del imperio de Occidente, después la de Oriente, pero lo que seguía sosteniendo, por decirlo de una manera, la unidad eh, de Europa era la Iglesia Católica, que ahora a través de esta reforma eh, se va a producir lo que se dice un cisma, así una ruptura. En la ciudad de Wittenberg, ¿sí? Había un monje llamado Martín Lutero que bueno, había ingresado obviamente al seminario para poder realizar sus estudios y poder consagrarse como sacerdote. Cuando se daba el momento de la consagración, generalmente en esta época, y si las posibilidades estaban, los monjes tenían que ir a Roma para precisamente consagrarse. Este viaje que el Lutero va a iniciar de su ciudad a Roma es lo que va a provocar que empiece a cuestionar, ¿sí? El liderazgo del Papa y del el Vaticano, y lo va a llevar a cuestionar, ¿sí? A empezar esta reforma, esta protesta, por eso se llama reforma protestante, porque protesta, ¿sí? Contra estas autoridades. Lo primero que le llama la atención a Lutero es las diferencias sociales que ve en Roma, donde hay el sector de la iglesia, el clero vive opulentamente, mientras que el pueblo vive pasando penurias, ¿no? Y lo primero que lo va a llamar a protestar a Lutero es lo que se daba en la época, que es el cobro de las indulgencias, es decir, que cada persona que quería recibir del sacerdote el perdón de los pecados tenía que pagarle a ese sacerdote. Es decir, Lutero ahí ve, dice, como algo que es sagrado, que es otorgarle el perdón, ¿sí? de Dios a una persona, se está mercantilizando, es decir, está siendo una fuente de ingresos para la arca del Vaticano, como algo sagrado se convierte en algo, en una mercancía. Esa y otras cuestiones van a llegar a que Lutero, ¿sí? Cuando retoma el viaje a su ciudad, inicie lo que le vamos a llamar propiamente dicho la reforma, ¿no? En 1517 Lutero va a colocar en la catedral de Wittenberg sus 95 tesis, ¿sí? Ahí estamos viendo en la imagen, ¿no? Una recreación de cómo Lutero pone en la puerta de la catedral estas tesis, y lo que dice es: a partir de ahora el que ingresa a esta catedral va a tener que respetar estas 95 tesis. Es decir que, en cierta manera, Lutero se está como sublevando contra el poder del Vaticano y del el Papa propiamente dicho, ¿sí? En este conflicto empieza primero con una cuestión que le podríamos decir actualmente legal, es decir, el Papa le envía cartas y le dice: Lutero, usted debería modificar su postura. Lutero le envía carta y le dice: no, yo ratifico mis posiciones y mis 95 tesis, y eso, cuando lo legal no llega a ningún acuerdo, va a empezar a venir la cuestión de la fuerza, ¿no? Es decir, ahí ya vamos a ver, se va a iniciar una guerra entre católicos y protestantes que va a durar siglos. Eh, ¿Qué diferencias coloca Lutero con respecto a la Iglesia Católica? El primer punto ya lo dijimos, que era el de las indulgencias, ¿sí? Esas indulgencias que la Iglesia cobraba, ¿sí? Por ese perdón de los pecados, y que Lutero veía con mala
con una mala imagen. Es decir, que ese es un punto fundamental. Ahora ahí en el cuadro tienen varios aspectos que Lutero ha revisado, ¿sí? No vamos a poner las 95, pero ahí hay una. Una es que la salvación para los luteranos se consigue a través de la fe, ¿sí? En cambio, para los católicos, aparte de la fe, uno tiene que obrar en consecuencia, ¿sí? Lutero dice, si uno tiene fe y cree en Dios, bueno, se descarta de que va a hacer buenas obras, ¿no? Reduce los sacramentos de 7, que son para los católicos, no voy a nombrar todos, voy a nombrar algunos. Para los católicos los sacramentos importantes son el bautismo, la comunión, la confirmación, el casamiento, la extremaunción, ¿sí? Etcétera. Y él lo reduce a 2, al bautismo y a la comunión. ¿Por qué al bautismo y a la comunión? Porque según Lutero son los 2 que recibió Cristo. El bautismo cuando fue bautizado, propiamente dicho, por Juan, ¿sí? Y la comunión cuando la tomó, sería la última cena, ¿no? El momento en el que él parte los panes y el vino. Entonces Lutero dice, nosotros tenemos que llevar adelante los sacramentos que experimentó, por decirlo de alguna manera, Cristo. Acá viene un punto muy importante. Lutero elimina, por decirlo de una manera, la función que tienen las vírgenes y los santos en la Iglesia Católica. Los vírgenes y santos serían como una especie de intermediarios entre, vamos a suponer yo, un hombre y el Dios, ¿no? Entonces yo le rezo al santo o a la Virgen para que interceda ante Dios y cumpla mi petición. Lutero dice, eso no va más. Uno, si quiere, puede comunicarse directamente con Dios y no hace falta, ¿sí? Ni rezar a santos, ni rezar a la Virgen, directamente el único que se adora es Dios. Entonces acá hay algo muy importante, vamos a armar un paréntesis imaginario, y esto tiene que ver con lo que estamos viendo del Renacimiento y del humanismo, porque ahora otra vez el centro de la escena lo ocupa el hombre, o sea, yo como hombre, como individuo, ¿no? El hombre y el individualismo, las dos cosas coloca Lutero ahí. Yo como hombre puedo conectarme directamente con Dios sin la necesidad de ningún intermediario. Y ese intermediario o esos intermediarios también incluye a los sacerdotes. Es decir que si yo quiero que Dios me perdone, no hace falta que el perdón me lo otorgue un sacerdote. Directamente me lo puede otorgar Dios en mi comunicación directa con Él. No vamos a seguir con mucho más, pero vamos a decir, bueno, que a partir de la iglesia luterana también los pastores se pueden casar, mientras que en la católica no se pueden ni casar ni tener hijos. Y lo que hace también Lutero es desestructurar, ¿sí?, esa jerarquía de la Iglesia Católica que comienza con el Papa, ¿no? Sigue con los cardenales, sigue con los obispos, sigue con los sacerdotes, etc. Y en la iglesia luterana no hay esa verticalidad, sino que cada uno puede incluso tener su propia iglesia, porque hay algo que también coloca Lutero y que va en esta misma dirección del individualismo, y es que para Lutero cada persona puede interpretar la Biblia a su manera, ¿sí? Es decir, yo puedo leer la Biblia, interpretarla y construir mi propia iglesia a partir de lo que yo interpreto, ¿sí? Y otro lo puede hacer de esa manera, es decir, que esa jerarquía, en la Iglesia Católica no hay una sola manera de interpretar la Biblia y hay una autoridad que dice si está bien o mal lo que uno interprete la Biblia, que es el Papa. En este caso, Lutero también coloca esto de que el individuo, ¿sí?, puede no solo conectarse con Dios, sino que además puede interpretar la Biblia según lo que él considere. Bueno, estas diferencias, como que señalábamos recién, sumado a que, como dijimos al principio, empezamos este litigio por una cuestión legal de Lutero, usted debe retractarse, no me retracto, etcétera, etcétera,
pasó a que Lutero se va a ganar varios enemigos. El primero va a ser el Papa, ¿sí? León X, que es el que, como portador de la Iglesia, de la voz de la Iglesia, obviamente ve que su poder se está perdiendo. Hay alguien que viene a cuestionarlo, entonces va a reaccionar contra Lutero y para ello va a enviar lo que sería, o lo que podríamos decir, el brazo armado de esta iglesia, que es Carlos I en España, Carlos V en las tierras de Alemania, es la misma persona, que como rey católico, ¿sí?, ve también la posibilidad de perder tierras. Esto les recuerdo lo que siempre le digo, detrás de, como lo veíamos en la cruzada, detrás de estas cuestiones y discusiones ideológicas, religiosas, siempre hay, ¿sí?, una cuestión económica que ahí asoma. En este caso, si Carlos V permite que Lutero se subleve, posiblemente pierda tierras que estaban a su nombre, tanto Carlos V como la Iglesia Católica. Entonces, estos van a ser los grandes enemigos de Lutero. Pero Lutero va a tener aliados también que lo van a defender. Los aliados de Lutero vamos a colocar en primer lugar, ¿sí?, quienes van a resistir esta invasión del rey de España, que son los príncipes alemanes, ¿sí? Alemania en este momento no existe como nosotros la conocemos hoy, se le llama príncipes alemanes a todos los reinados que poseían una lengua proveniente del germano. Estos príncipes se colocan como aliados de Lutero y entonces cuando envía a Carlos V su ejército, ellos salen a defenderlo. ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos antes. Porque si Carlos V va a perder territorio porque Lutero ha formado una nueva religión y entonces esas tierras que se cedían al rey de España, que eran del rey de España y que se cedían a la iglesia, ahora estos príncipes pueden recuperarlas, ¿sí? Entonces, acá hay un interés económico, ¿sí? Los príncipes alemanes tampoco, si bien pueden estar o no de acuerdo con Lutero, también hay un interés económico que ellos persiguen. Y después va a tener dos aliados Lutero en esto de cómo difundir sus ideas por Europa, ¿sí?, que no tienen que ver con ejércitos, sino con algunas innovaciones tecnológicas, le podríamos decir, de la época. La primera es la imprenta de Gutenberg, que se había creado años antes de que Lutero comience la reforma, pero le va a permitir a Lutero, ¿sí?, primero él va a traducir la Biblia del latín al alemán. Esa es otra cuestión, otra reforma que coloca Lutero, porque hasta ese momento, y recién en el siglo XX, la Iglesia católica dejó de dar misas en latín. Pero en ese momento solo la Biblia se podía leer en latín, es decir, que si uno no sabía latín, no tenía posibilidades de leer directamente la palabra de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Lutero traduce al alemán la Biblia y empieza con este invento de la imprenta a poder elaborar muchas Biblias. ¿Por qué? Porque la finalidad de Lutero, ¿cuál es? Que cada alemán pueda leer la Biblia y así interpretarla, como decía Lutero, según lo que le parece. Si nunca vas a leer la Biblia, difícilmente la puedas interpretar, dice Lutero. Entonces, bueno, esto sirvió mucho para esta idea que tenía Lutero de que cada uno pueda leer la Biblia y pueda interpretarla a su criterio. Y el segundo, bueno, era un señor seguidor de Lutero que se llamaba Juan Amos Comenio, sí, que va a inventar la didáctica, va a escribir un libro que se llama La Didáctica Magna, y él, ¿cuál es el fin de Comenio? Que todos, ¿sí?, puedan aprender de todo, es decir, que inventa un método, ¿sí?, a través del cual los alemanes puedan aprender a leer fácilmente, así pueden leer ¿qué? La Biblia, ¿sí? Comenio inventó, ¿vieron lo que hoy le llamamos manuales? Bueno, él fue el primero que ideó un manual con imágenes y con
y contexto, ¿sí? Las imágenes ayudaban, como también lo hago yo en este PowerPoint, a que el que escucha pueda interpretar, relacionar, ¿sí? Fijar las ideas. Bueno, todo eso lo inventó Comenius, ¿sí? No lo inventamos ni lo inventaron las editoriales modernas. Y entonces de esa manera tenemos un instrumento que nos sirve para que los alemanes puedan acceder fácilmente a la Biblia y un método de enseñanza que permita a los alemanes leer. Y finalmente esta idea que tenía Lutero de que cada alemán o cada persona pueda leer la Biblia e interpretarla a su manera, se podrían concretar. Así se fue expandiendo por todo lo que hoy es Alemania, el norte de lo que hoy es Francia, Dinamarca, ¿sí? Suiza, Austria, las ideas de Lutero. Lutero es el que inicia la reforma. Después van a venir nuevos movimientos, nuevas reformas, ¿sí? Vamos a hablar en primer lugar de este señor que se llamaba Calvino. Calvino surgió en lo que hoy sería el norte de Francia y va a tener muchos adeptos tanto en Francia como en lo que va a ser Inglaterra, ¿sí? Y es más, ojo, no vamos a creer que entre todos los protestantes se llevan bien. No, ahora vamos a contar algunas historias. Calvino, que decía, él sostenía de que ya Jesús, o Dios, mejor dicho, Dios tenía un camino predestinado para todos nosotros, lo cual desde la visión de los que son creyentes, si Dios no tiene tiempo futuro ni pasado, bueno, ya sabe lo que va a pasar en el presente, que pasó en el pasado y siempre, pues siempre está. Entonces él que decía que en realidad lo que uno tenía que hacer era entregarse a la fe y a las buenas costumbres o ser lo que se le llama puritano, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que es para aquellos que ven Los Simpsons. Flanders es un buen calvinista, ¿sí? Un buen puritano que siempre está pensando en qué, en Dios y en las obras que Dios o las acciones que Dios dice que hay que hacer. Leer la Biblia, ir a misa, no tomar alcohol, no sé, no enviciarse con los juegos, etcétera, etcétera, tener su familia. Eso es un buen calvinista. Otro movimiento que surgió esta vez en Inglaterra va a ser el de Enrique VIII. Enrique VIII necesitaba tener un heredero al trono y su mujer siempre no se lo daba, entonces llegó a la necesidad, entre comillas, de divorciarse. Pero ¿qué pasa? La Iglesia Católica le prohíbe, ¿sí?, que se divorcien los católicos. Entonces, harto de esa situación, finalmente Enrique VIII creó su propia religión donde se pudo divorciar, pudo tener otros matrimonios y pudo tener los herederos que quería. Y creó lo que se llama la Iglesia Anglicana, ¿sí? A diferencia de Calvino y Lutero, en la religión anglicana, Enrique VIII no solo era el rey de España, sino que además ocupaba el lugar que ocuparía el Papa, es decir, la cabeza de la Iglesia, ¿sí? Entonces, si bien los calvinistas y los luteranos no tienen esa estructura, sí los anglicanos, es decir, el rey de Inglaterra es además, ¿sí?, la autoridad máxima de la religión anglicana. Y tuvo mucha aceptación en todo lo que las colonias de Inglaterra y en la propia Inglaterra. Es más, yo le contaba antes que en realidad no se llevaban bien entre los mismos protestantes y de hecho muchos calvinistas que vivían en Inglaterra tuvieron que huir a lo que hoy es Estados Unidos porque eran perseguidos por los anglicanos. Entonces muchos calvinistas, ¿sí?, emigraron, ¿sí?, para no ser perseguidos a lo que hoy es Estados Unidos, que en ese momento también era una colonia inglesa, pero que tenía o que daba la posibilidad de vivir un poco más libremente que en la propia Inglaterra. Y por último tenemos a los anabaptistas, ¿sí? Los anabaptistas van a colocar no solo una cuestión de fe, sino también una reforma que intentaba tocar los intereses económicos y políticos, ¿sí?, de los príncipes. ¿Por qué? Porque los anabaptistas decían, bueno, como dice Lutero, ya no hay mediadores entre el hombre y Dios, entre la mujer y Dios. Entonces, si no hay mediadores, porque no va a haber vírgenes, porque no va a haber santos, porque no va a haber sacerdotes,
o porque la función del sacerdote es limitada, bueno, lo mismo pasaría con los reyes y los príncipes. ¿Para qué están políticamente los reyes y los príncipes si siempre nos dijeron que gobernaban en nombre de Dios? Entonces los anabaptistas van más allá y empiezan a reclamar reformas sociales que distribuyan las tierras de los príncipes a los campesinos que no tenían tierra, lo cual tocaba el interés de los príncipes que ya vimos habían defendido a Lutero, ¿sí? Uno podría decir acá, una pregunta que nos podríamos hacer es, Lutero, ¿a quién va a defender? ¿A los príncipes alemanes o a los anabaptistas que llevaban adelante sus ideas más sumado este contenido social y económico? Bueno, Lutero va a defender claramente a los príncipes que antes lo defendieron a él, ¿sí? Entonces vemos cómo para algunas cosas parece que los intermediarios desaparecieron, pero en otras no. Entonces los príncipes alemanes persiguieron, ¿sí? Y ejecutaron a los anabaptistas y los aplastaron, ¿sí? Por ser un movimiento no solo religioso, sino una reforma, que ellos creían una reforma que iba más allá, ¿no? Como dijimos, que incluía aspectos sociales y económicos para tratar de que llegara una igualdad, ¿sí? Bien, bueno, y así llegamos al final de la clase de hoy, ¿sí? Vamos a dejar las actividades, primero con respecto al luteranismo, uno, cuáles fueron los motivos por los que Lutero criticaba la jerarquía de Roma, 2, cómo comenzó la reforma, 3, enumere y explique algunas de las diferencias entre Lutero y la Iglesia Católica, 4, cómo logró Lutero expandir su reforma, y ahora vamos a hablar del resto de las reformas, ¿sí? Nuevas reformas. Dice, mencione y explique los 3 movimientos reformistas surgidos luego de Lutero, para reflexionar. ¿Qué reacción tuvo Carlos V con respecto a Lutero y su reforma? ¿Por qué crees que los príncipes alemanes protegieron a Lutero y qué beneficios económicos escondían detrás? ¿Y por qué Lutero no apoyó a los anabaptistas, ¿sí? Que no solo buscaban una reforma de tipo religiosa, sino también económica y social? Bueno, estas son las actividades, espero que les haya gustado la clase de hoy. Cualquier duda, cualquier consulta me escriben por el Classroom. La semana que viene vamos a tener un Zoom en el que yo voy a ir preguntando y ustedes me van a responder sobre estas consignas, ¿sí? Y así las vamos resolviendo entre todos, y además de eso vamos a poder empezar a trabajar sobre la próxima. Les voy a presentar la próxima evaluación que tiene que ver con el Renacimiento y el humanismo y que con la clase de hoy cerraría. Bueno, espero les haya agradado la clase. Cualquier duda, ya saben, me consultan. Chau, chau, hasta la próxima.